A menudo existe una brecha un tanto curiosa, una diferencia entre el poder que se dice que tienen los creyentes y la realidad que viven en su día a día. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que busca justo eso, cerrar esa brecha, la autoridad espiritual. Y para hacerlo, vamos a usar como guía las enseñanzas del Ministerio Internacional Preparándose para la Cosecha. La idea es desglosar qué es, de dónde viene y, lo que es más importante, cómo se activa. El material que estamos viendo arranca con una pregunta, que es bastante directa, la verdad. Si se supone que a los creyentes se les ha dado autoridad, ¿por qué tantos, según este texto, sienten que su vida es, bueno, como anémica, sin fuerza? Esta contradicción, que parece tan clara, es justo el centro del problema que vamos a analizar. Para desentrañar todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a aclarar algunos malentendidos sobre qué es la autoridad. Después, descubriremos de dónde viene realmente. Entenderemos cuál es la posición del creyente en todo este esquema, analizaremos la historia clave del centurión, que es fundamental, y al final veremos para qué sirve todo esto. Venga, pues empecemos por el principio. ¿Qué es eso de la autoridad espiritual? Es un concepto que a menudo se confunde, así que es vital, antes de nada, dejar claro lo que no es. Vale, y aquí hay que hacer una distinción que es fundamental. A ver, la autoridad espiritual no tiene nada que ver con ser un líder autoritario, de estos que controlan y manipulan a la gente. Nada de eso. Al contrario, se plantea como una especie de encargo, de comisión. La tarea es, básicamente, representar al reino de la luz en esa lucha constante contra el reino de la oscuridad. O sea, es un rol, una función, no una herramienta de control. Bien, entonces, si esta autoridad no la genera una persona por su cuenta, ¿de dónde sale? El texto es muy específico sobre cuáles son sus fuentes. El punto clave aquí es que la autoridad espiritual se sostiene sobre tres pilares. No es algo abstracto y ya está, no. Según esta enseñanza, sale directamente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Vamos a ver cada uno. La primera fuente, la palabra de Dios. El texto la identifica sin rodeos con Jesús, a quien llama el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las Escrituras no son solo palabras en un papel. Tienen una autoridad propia porque son la expresión misma de Dios. La segunda fuente es el Espíritu Santo. Se le describe como el Consolador, y es, digamos, el guía que hace que la autoridad de Cristo sea algo accesible. Es como el conector que permite al creyente entender y usar lo que se le ha dado. Y llegamos a la tercera fuente, el nombre de Jesús. Lo que se explica aquí es que este nombre está por encima, jerárquicamente, de cualquier otra forma de poder que exista. Da igual si es en el mundo natural o en el espiritual, representa la máxima autoridad delegada. Bueno, ya tenemos más o menos claro qué es esta autoridad y de dónde viene. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y dónde encaja cada persona en todo esto? O sea, ¿cuál es el papel del creyente en este marco? Para entenderlo mejor, el texto se va a la palabra original en griego exousia, y su significado es una pasada porque no es solo poder, implica también privilegio, jurisdicción y, atención a esto, influencia delegada. Esto refuerza todavía más la idea de que no es un poder que uno tiene por sí mismo, sino uno que se recibe para administrarlo. Y esta autoridad se expresa, según este análisis, de tres maneras distintas. Primero, una autoridad relacional, que nace del vínculo con Dios como Padre. Segundo, una posicional, que viene de la condición de amigo de Dios, que permite interceder por otros. Y tercero, una autoridad legal, que es el derecho a presentarse ante Dios como un juez justo para pedir justicia frente a un adversario. Y ahora llegamos al ejemplo práctico, que según el texto lo ata todo, lo explica todo. La historia del centurión romano. Fijaos en esta frase, porque es que aquí está el meollo de la cuestión. El centurión le pide a Jesús que sane a su siervo, pero ojo, no le pide que vaya hasta su casa. Le dice, oye, con que digas una palabra, basta. ¿Y por qué dice esto? Porque él entiende perfectamente cómo funciona la autoridad. Él es un oficial, da órdenes y lo obedecen, pero sabe muy bien que esa autoridad que tiene le viene porque él, a su vez, está sometido a la autoridad de sus superiores en Roma. La lógica del centurión es aplastante, va en orden. Primero, entendió cómo funciona la cadena de mando. Segundo, él mismo estaba bajo una autoridad superior. Y solo por eso, como tercer paso, podía ejercer su propia autoridad y que fuera efectiva. Así que la idea central es esta paradoja. La verdadera autoridad espiritual no se agarra por la fuerza, no se impone, se recibe. Y, lo que es más importante, se ejerce desde una posición de sumisión a la autoridad de Dios. Es como un flujo que baja, no un poder que se conquista a la fuerza. Y todo esto nos lleva a la última pregunta, y quizá la más importante de todas. Vale, se entiende el concepto, de dónde viene, cómo funciona, pero
¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de activar esta autoridad? Pues el propósito, según esta enseñanza, es súper práctico y tiene que ver con la misión. No es algo para beneficio personal, sino para cumplir un mandato: ir y hacer discípulos. La idea es que líderes ya equipados entrenen a otros líderes, creando así un efecto multiplicador. La autoridad, por tanto, es una herramienta para cumplir esa misión. Y con esto cerramos con una reflexión final. Si la clave para poder ejercer la autoridad es estar bajo autoridad, tal y como lo entendió el centurión, la pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿cómo se lleva a la práctica ese principio de sumisión para activar una autoridad real, que sirva para cumplir un propósito que va más allá de uno mismo?